Hola a todos. Este difícil año 2020 que estamos transitando, producto de esta pandemia que nos tiene a todos aislados y encerrados, tengo la necesidad de transmitirle a mis amigos, a mis parientes, pero también a todo el que quiera escuchar algunas conclusiones a las que he arribado después de 30 años de estudio como historiador, que tienen mucho que ver con el momento actual en el que estamos atravesando y también con los posibles momentos futuros que podamos llegar a transitar. Por esa razón he decidido, como no lo puedo hacer en forma presencial, hacerlo a través de uno o más videos para que ustedes puedan contar con el material que les quiero transmitir y sacar también sus propias conclusiones. Para comenzar voy a partir de un testimonio personal. ¿Por qué? Porque por un lado contextualiza esto que les quiero transmitir, pero por otro lado también sirve a modo de entender luego las conclusiones a las que voy a arribar. Para eso hay que trasladarse a mediados de la década de los 80. Yo en ese momento transcurría los últimos años del colegio secundario y mi desorientación vocacional me llevó a una crisis adolescente. Para hacerle frente, apliqué una visión y análisis histórico sobre mi vida y por supuesto sobre la realidad tanto nacional como internacional de momento a través de la prensa, a través de la televisión, a través de la radio. Y si bien eso no me permitió solucionar el problema, sí por lo menos superar la crisis. Yo quedé muy identificado con ese análisis histórico que había hecho no solo de mi vida, sino también del mundo, y sobre todo había quedado admirado por el formidable momento al que había alcanzado la humanidad. Por lo tanto, era algo que no tenía que quedármelo, sino que tenía que conocerlo más y darlo a conocer. Y así, sin darme cuenta, van a ser mi vocación por la historia. No me parece un dato menor compartirles cómo vi y entendí el contexto histórico en ese momento. Acabamos de vivir el fabuloso recital de beneficencia llamado Live Aid, involucrando a todos los grandes grupos de rock con los cuales yo me sentía plenamente identificado. Nos nutríamos de un cine muy dirigido a los jóvenes, que marcaba un estilo de vida que consumaba los valores proclamados en la década del 60. La Guerra Fría, en esos momentos, estaba más fría que nunca, y el mundo gozaba de una relativa paz, encima más prometedora aún con el comienzo de la perestroika en la Unión Soviética. En mi país particularmente existía cierta euforia de esperanza con la vuelta de la democracia, el triunfo del Mundial de Fútbol jugado en México 86 y hasta ganamos un Oscar a la mejor película extranjera con nuestro cine. Todo esto hizo que observara el mundo con un espíritu positivo y exitista, signado por una esperanza en un futuro mejor al que eminentemente se dirigía la humanidad. Por otro lado, hay un detalle que no quiero dejar de lado, y es que yo me eduqué en un colegio católico. Ahí recibí los sacramentos completando los de iniciación. En el secundario participé de un grupo religioso con unas experiencias realmente muy lindas, pero al terminar el colegio toda mi vida de fe quedó reducida a una participación de la misa dominical. Sin embargo, hay una anécdota muy chiquita, pero que no quiero que pase desapercibida. Y fue que cuando estaba en el grupo religioso, cada tanto venían algunos sacerdotes o seminaristas, en este caso fueron seminaristas, a darnos charlas y explicarnos un poquito con respecto a la fe. En una de esas charlas uno nos dice que en realidad el infierno no existe. Todos nos quedamos sorprendidos ante esa expresión y dice no, en realidad eso lo usó la Iglesia antes del Concilio Vaticano II como para someter y tener controlado a la gente, pero en realidad Dios Padre es tan misericordioso que no puede condenar a nadie al infierno. Por eso el infierno no existe y si existe está vacío. Eso, más allá de impactarnos, uno quedó con la duda, ¿tendrá razón, no tendrá razón? Porque teníamos una formación donde nos decía evidentemente que tanto el infierno como el demonio existía. Pero bueno, independientemente de la duda, cuando yo me mandaba una macana, enseguida traía ese pensamiento a mi mente y eso me tranquilizaba la conciencia. De tal forma que cuando volví a repetir la misma macana ya ni problema de conciencia tenía. Así que de a poquito esa idea se fue metiendo por algún lado dentro de mi concepción.
Continuando con mi historia, al terminar el colegio secundario, decido, finalmente ingresar en la Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera de licenciado y profesor en historia. Nosotros, los que veníamos de colegios privados, por lo general teníamos cierta afinidad con las ideas liberales. Yo creo que sobre todo por la crisis que se estaba viviendo en lo económico con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que la mayoría de nosotros veíamos en estas ideas un poco de luz y de esperanza porque era lo que no se estaba aplicando. Pero independientemente de eso, me encuentro al empezar a cursar con ideas netamente socialistas y anticatólicas. Para más, acababa de caerse el muro de Berlín y estos profesores no podían explicarse cómo no se había caído para el otro lado. Es decir, pensaban que se había caído para el lado equivocado. Por lo tanto, escuché las ideas más irrisorias que uno puede imaginar. Pero también era tanta la aberración que tenían con respecto a la iglesia que en lugar de provocarme a mí un rechazo, al contrario, lo que hicieron fue justamente que vuelva mi mirada mucho más celosa hacia la iglesia. Es decir, me terminaron por convertirme, contra su voluntad calculo, pero con esa actitud, en un liberal católico. Algo que si uno se lo pone a pensar es poco lógico, pero que solamente la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires pudo lograr. De más está decir que duré pocos años en esa universidad. Me voy bastante decepcionado, pero sin abandonar la idea de poder transmitirles a las nuevas generaciones este mundo formidable que yo había descubierto gracias a estos movimientos culturales que habían gestado este mundo y nos daban la responsabilidad de transformarlo a nosotros en una suerte de paraíso terrenal. Con esa finalidad ingreso en un profesorado católico de mi ciudad y también para complementar esta educación decido participar en un movimiento de la Iglesia Católica. Y así transcurrieron 4 o 5 años, ya estábamos a mediados de los 90, cuando al concluir mi carrera no estaba ya tan convencido de que el mundo era tan formidable como yo creía al ingresar. Y por otro lado, sí estaba seguro, pero muy seguro, que por más misericordioso que fuese Dios Padre, el infierno sí existía. Inmediatamente terminada la carrera, comienzo a dar clases y me toca dar historia contemporánea, aquella que realmente yo deseaba transmitir. Y cuando en los primeros cursos tengo la oportunidad de manifestar ese gran momento histórico en el que vivíamos, gracias a la complicidad principalmente de la música, descubro que mis alumnos ya no escuchaban ese rock universal propio de mi adolescencia, sino que ahora escuchaban cumbia. Increíblemente, y con tan solo 20 y pico de años, sentí con ellos la misma barrera que me separaba con mis padres, que se negaban al rock y se aferraban al tango. Por otro lado, la crisis económica del tequila que va a repercutir en nuestro país va a poner en tela de juicio todas las bondades del liberalismo económico, cuestionando de esa forma las respuestas que había yo encontrado en mi adolescencia y que me habían permitido superar la crisis, llevándome a un desconcierto. Sin embargo, ese sacudón me sirvió, porque me ayudó a ver que estaba parado en el punto de partida y no en el punto de llegada, y que realmente si quería tener un saber acabado, debía profundizar mis estudios y estar abierto a los cambios que me condujesen a la verdad. Por lo tanto, y ya a modo de ir concluyendo con mi testimonio personal, quiero dejar en claro que la mirada de la realidad y de la historia que tengo hoy en día nada tiene que ver con la de aquel adolescente. Sin embargo, rescato que no solamente me permitió salir de la crisis, sino que la aplicación de la visión histórica sirvió no para atarme a un conocimiento, un esquema, sino para seguir profundizando en ella y de esa forma ir descartando aquello que con el tiempo descubrí que no era tan real y acercarme sí a verdades mucho más tangibles y comprobables. Sin embargo, hoy, y después de 30 años de haber comenzado la carrera y haber además sumado
una licenciatura, me siento recién capaz de responder de manera precisa a aquellas inquietudes que me surgieron como adolescente. De esta forma voy a terminar esta charla introductoria, no sin antes dejarles una primera conclusión, la que tiene que ver mucho con el por qué yo demoré 30 años en responderme esas inquietudes que me surgieron como adolescente. Y tienen que ver con que en el mundo hoy existe un conocimiento distorsionado de los procesos y de los hechos históricos, intencionalmente masificados, que no permiten una buena apreciación de la realidad, haciendo que sea mucho más fácil la manipulación de las personas. Es por eso que en las próximas charlas voy a intentar responder los planteos de cómo llegamos hasta aquí, como humanidad, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Basándome en la historia, pero también observada desde un punto de vista de la fe cristiana, con el fin no de realizar un seminario, sino simplemente de compartirles unas conclusiones que seguramente tengamos que ir a la historia para poder explicar algunas cuestiones actuales, eso seguro, pero la intención es justamente poder transmitirles estas conclusiones y que ustedes a partir de ellas puedan sacar sus propias conclusiones, o por lo menos tener una nueva mirada que les permita un análisis más integral. Por lo tanto, si les interesa, los espero con el próximo video.